Toad tiene como hidrocefalia. Pero, ¿tú sabes qué es la hidrocefalia? De seguro has oído hablar de la hidrocefalia, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre? ¿Por qué quienes la padecen tienen la cabeza grande? ¿Ocurre solo en niños o puede ocurrir a cualquier edad? Y si es así, ¿cómo varían los efectos en cada una de las etapas de la vida? Eso y más es lo que cubriremos hoy en nuestro video. Acompáñame. La hidrocefalia se define como un incremento del volumen total del líquido cefalorraquídeo en el interior de la cavidad craneal, lo que conlleva un aumento del tamaño de los espacios que lo contienen. El líquido cefalorraquídeo circula desde el interior de los ventrículos, en donde se produce, hasta los espacios subaracnoideos en la superficie del cerebro y la médula, lugar en donde se reabsorbe. Cualquier alteración del equilibrio entre la producción y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo podrá provocar hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo tiene funciones vitales. Envuelve por completo la médula y el cerebro, lo que supone un mecanismo que les protege de traumatismos y sirve de vehículo para transportar nutrientes al cerebro y eliminar desechos. Según la edad de quien padece hidrocefalia, los síntomas y las causas tienden a variar. Por lo mismo, su estudio se dividirá según el grupo etario correspondiente. Síntomas y signos. Bebés y recién nacidos. Antes y justo después del nacimiento, se presentan ciertos signos que indican si el bebé podría padecer de hidrocefalia adquirida. Desarrollo normal del sistema nervioso central, que puede obstruir el flujo del líquido cefalorraquídeo, haciendo que se acumule entre las meninges cerebrales, generando altas probabilidades de adquirir la enfermedad. Sangrado dentro de los ventrículos, una posible complicación del parto prematuro. Infección en el útero durante el embarazo, como rubiola o sífilis, que puede producir una inflamación en los tejidos cerebrales del feto. Luego del desarrollo del bebé, este puede presentar síntomas que podrían indicar una potencial hidrocefalia. Una cabeza inusualmente grande. Aumento rápido del tamaño de la cabeza. Un punto blando, fontanela, hinchado o tenso en la parte superior de la cabeza, el cual debería cerrarse entre los 12 y 18 meses. Vómitos. Somnolencia. Irritabilidad. Alimentación deficiente. Convulsiones. Ojos fijos hacia abajo, en puesta de sol. Deficiencia en el tono y la fuerza muscular. Respuesta deficiente al tacto. Crecimiento deficiente. Niños pequeños y adolescentes. En el caso de los niños pequeños y mayores, algunos de los signos y síntomas son los siguientes: dolor de cabeza, visión borrosa o doble, ojos fijos hacia abajo en puesta de sol, agrandamiento anormal de la cabeza, somnolencia o letargo, estado de cansancio o fatiga, náuseas o vómitos, falta de equilibrio, falta de coordinación, falta de apetito, convulsiones, incontinencia urinaria, irritabilidad, cambios en la personalidad, disminución del desempeño escolar, retraso o problemas con habilidades previamente adquiridas, como caminar o hablar. Adultos jóvenes y de mediana edad. Algunos signos y síntomas frecuentes en este grupo son dolor de cabeza, letargo, pérdida de coordinación o equilibrio, pérdida del control de la vejiga o necesidad frecuente de orinar, pérdida del control de esfínteres, visión alterada, deterioro en la memoria, concentración y otras capacidades del pensamiento que pueda afectar en el desempeño laboral. Adultos mayores. En el caso de adultos de 60 años o más, algunos de los signos y síntomas más frecuentes de hidrocefalia son pérdida del control de la vejiga o necesidad frecuente de orinar, pérdida de memoria, pérdida progresiva de otras capacidades de pensamiento o razonamiento, dificultad para caminar, que generalmente se describe como arrastre de los pies o sensación de tener los pies atascados, coordinación o equilibrio deficientes. A partir de lo investigado anteriormente, se puede concluir que la hidrocefalia afecta a las funciones de distintas partes del cerebro debido a la presión intracraneal ejercida por la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Esto se ve reflejado en los signos comunes entre los distintos grupos etarios, como por ejemplo la pérdida de memoria, el deterioro de las capacidades de concentración y el pensamiento del lóbulo frontal, la deficiencia de la coordinación y el equilibrio del cerebelo, respuesta deficiente al tacto y visión borrosa o doble de los sentidos. Clasificación.
La hidrocefalia congénita ocurre cuando un bebé nace con esta afección. Suele obedecer a trastornos como una espina bífida, desarrollo anómalo de la médula espinal o una estenosis del acueducto, estrechamiento de un pequeño conducto denominado acueducto de Silvio, que conecta dos importantes ventrículos entre sí. Normalmente el líquido circula por las cavidades cerebrales llamadas ventrículos y a continuación alrededor del cerebro y la médula espinal. Entonces el líquido es absorbido por el tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal. Pero con la hidrocefalia el líquido no puede llegar a donde se necesita o no se absorbe como debería, y en casos poco comunes el cerebro produce demasiado líquido. La hidrocefalia congénita puede ocurrir a causa de sangrado en el feto antes del nacimiento, determinadas infecciones de la madre como toxoplasmosis o sífilis, otras anomalías congénitas como la espina bífida o a causa de anomalías genéticas. Según estudios, una alteración en el epéndimo durante la etapa fetal también podría desencadenar la enfermedad. Esta afecta a 1 de cada 1000 niños. Los niños nacen con importantes alteraciones neurológicas producto de las alteraciones en el desarrollo de la corteza cerebral. Estas son consecuencia de una pérdida de células madres neurales durante el desarrollo embrionario. La hidrocefalia adquirida ocurre después del nacimiento y puede afectar a personas de cualquier edad. Suele estar provocada por un sangrado dentro del cerebro. Esto puede ocurrir en bebés prematuros y también en aquellas personas que han sufrido lesiones en la cabeza traumáticas. Algunos niños pueden desarrollar esta hidrocefalia debido a un tumor o a una infección en el cerebro. Este tipo de hidrocefalia puede afectar a las personas de todas las edades y puede ser ocasionado por una lesión o por una enfermedad que causa agrandamiento de los ventrículos a consecuencia de un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, causando, por lo general, una obstrucción. La hidrocefalia normotensiva, también conocida como hidrocefalia crónica del adulto, se produce habitualmente en personas mayores y está causada por un aumento del líquido cefalorraquídeo en las cavidades cerebrales, sin que por lo general se produzca un aumento de la presión intracraneal, pero que puede llegar a dañar el cerebro. Uno de los problemas que presenta esta patología a la hora de establecer un diagnóstico correcto es que los síntomas que produce son frecuentes en otras enfermedades propias de las personas mayores. En general, los adultos son mal diagnosticados con Alzheimer, siendo que en realidad padecen de hidrocefalia. Como los síntomas son idénticos al inicio, es muy frecuente la confusión, y cuando es correctamente detectado con exámenes, se drenan los ventrículos con una válvula y la memoria tiende a regresar en un periodo de 10 a 14 días. Al igual que otros tipos de hidrocefalia, la característica que define la normotensiva es el agrandamiento de los ventrículos en el cerebro. Los ventrículos expandidos parecen distorsionar las vías nerviosas entre el cerebro y la médula espinal, y de ese modo causan los síntomas. En algunos casos, el flujo sanguíneo hacia el cerebro también disminuye. En la mayoría no se puede detectar la causa de la hidrocefalia. En el resto de los casos, la persona tiene antecedentes de hemorragia cerebral, por ejemplo, por la ruptura de un aneurisma o un traumatismo cerebral, o meningitis. Sin embargo, no resulta claro por qué o cómo estas patologías llevan a la enfermedad. Por lo visto, según su origen, la hidrocefalia se puede dividir en congénita. En este caso, al nacer el bebé ya la ha desarrollado. Puede deberse a factores genéticos, como la herencia, en caso de que algún familiar la haya padecido, o a efectos ambientales durante el desarrollo del feto en los meses de gestación. La hidrocefalia adquirida es la que se desarrolla en cualquier momento posterior al nacimiento. Puede presentarse en personas de cualquier edad, aunque es más común en ancianos por encima de los 60 años. Puede desarrollarse debido a una lesión o alguna enfermedad que afecte la circulación del líquido cefalorraquídeo, generando la obstrucción del mismo. Tratamiento. Derivación. El tratamiento más frecuente para la hidrocefalia es la inserción quirúrgica de un sistema de drenaje denominado derivación. Consiste en un tubo largo y flexible, con una válvula que mantiene el líquido cerebral fluyendo en la dirección correcta y en la velocidad adecuada. Un extremo del tubo, generalmente, se coloca en uno de los ventrículos del cerebro. Luego, el tubo se guía bajo la piel hacia otra parte del cuerpo en la que pueda absorberse más fácilmente el exceso de líquido cefalorraquídeo, como el abdomen o una de las cavidades del corazón. Por lo general, las personas que padecen hidrocefalia necesitan un sistema de derivación de por vida y también requieren control periódico. Ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. La ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo es un procedimiento quirúrgico que puede realizarse en algunas personas.
En el procedimiento, el cirujano utiliza unas pequeñas cámaras de video para tener una vista directa dentro del cuerpo. El cirujano realiza un orificio en la parte inferior de uno de los ventrículos o entre ellos para permitir que el líquido cefalorraquídeo fluya hacia afuera del cerebro. Complicaciones de la cirugía. Ambos procedimientos quirúrgicos pueden presentar complicaciones. Los sistemas de derivación pueden dejar de drenar el líquido cefalorraquídeo o regular escasamente el drenaje debido a malfuncionamientos mecánicos, obstrucciones o infecciones. Entre las complicaciones de la ventriculostomía se hallan el sangrado y las infecciones. Células madre. Actualmente se está implementando una terapia regenerativa en modelos animales mutantes que desarrollan hidrocefalia congénita, basada en el uso de células madre naturales sanas y factores tróficos de los que se espera que ayuden a disminuir o a reparar la pérdida de las células madre enfermas. Hola de nuevo. ¿Qué tal les pareció esta aventura? ¿Aprendieron algo? ¿Lograron resolver sus dudas? Porque yo ya me siento una experta en el tema. La hidrocefalia puede ser una enfermedad difícil, pero a pesar de esto, quienes la padecen son capaces de seguir adelante. Infórmate. Nunca sientas que sabes suficiente acerca del cuerpo humano, ni siquiera del tuyo. En cualquier momento puede ser tu tercer ventrículo el que se dilate.